días a todos y a todas. Bienvenidos a este último día de la jornada Perspectiva para esta última mesa de la jornada llamada Igualdad Social, el control democrático de la economía y de la empresa. Nos acompañan como ponentes a mi izquierda Roberto Uriarte, diputado de Unidas Podemos y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Mónica Melle, profesora titular de Economía Financiera en la Universidad Complutense de Madrid. Y a mi derecha, Enar Álvarez, profesora titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de León. El control democrático de la economía en general y de la empresa en particular por parte de la clase trabajadora es ahora más necesario que nunca. En mayor parte debido al importante cambio de paradigma y profunda transformación de las fuerzas productivas que estamos experimentando de una manera extremadamente veloz. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de términos como control democrático o democratización de la economía? A estas y más preguntas nos responderán los y las ponentes que ahora presentaré en profundidad. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad para señalar una breve reflexión que servirá pues, para abrir el debate. La consecución de una sociedad más libre y más igualitaria exige una profunda democratización de la economía. La transparencia y la participación son la clave para que las decisiones de la inversión pública y de gran parte de la privada se tomen teniendo en cuenta los intereses de la mayoría. Impulsar la participación sindical en las decisiones de los gobiernos y, a su vez, profundizar en la participación de las personas trabajadoras y trabajadores en las empresas aumentará el control democrático de la economía y nos hará avanzar hacia la igualdad real. Un debate sobre estas cuestiones es absolutamente pertinente. Y aunque existan discrepancias, es evidente que avanzar hacia la igualdad real nos obliga a plantear dicha cuestión. Comentar solo, que me gustó del debate entre Yolanda Díaz y Piketty, la alusión a Marcelino Camacho, quien dijo que la democracia se ha quedado en la puerta de las empresas y que nuestra Constitución, artículo 29, habla del acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Desde entonces hasta ahora, poco o nada se ha avanzado en nuestro país sobre democratización en gestión empresarial y en fórmulas que limiten el poder de los accionistas. También resaltaría la idea del momento en el que nos encontramos ahora y la pertinencia de poner este tema sobre la mesa. La pandemia nos ha mostrado en blanco y negro el valor del trabajo. Trabajadores y trabajadoras que no han dejado de trabajar para que el resto estuviéramos bien. Del valor del esfuerzo colectivo y del trabajo de las personas. Estamos en el contexto histórico adecuado para demandar mayor democracia en las políticas públicas y también dentro de las empresas. Vamos a comenzar este debate con nuestro primer ponente, Roberto Uriarte, como decía, doctor en Derecho, máster en Filosofía, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. De sus publicaciones voy a destacar dos, que se centran en el tema de esta mesa o sobre el que vamos a debatir. El mandato constitucional de participación de los trabajadores y la afectación de los derechos de propiedad y libre empresa. El artículo 129.2 de la Constitución, la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa. Miembro del Congreso de los Diputados de España desde 2019 por el Grupo Unidas Podemos, en noviembre del año pasado defendió en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital la proposición
no de ley presentada por su grupo parlamentario relativo a desarrollar el derecho de cogestión en las grandes empresas. Dada la experiencia de Roberto en materia legislativa, quería preguntarte acerca de la gobernanza en las empresas. Dado que las sociedades cooperativas están protegidas por la Constitución, en el artículo 129.2 querría que nos explicaras de qué hablamos cuando hablamos de cogobernanza. ¿Es similar a una sociedad cooperativa o va más allá en términos participativos o de gestión? Muy bien, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, vamos a ver. Bueno, primero, muchísimas gracias a la organización por haberme invitado. Muchísimas gracias también a la maravillosa ciudad de Córdoba por poder estar aquí disfrutando de esta bellísima ciudad. Soy una persona bastante privilegiada porque toda mi vida la he dedicado a la universidad, que es un trabajo precioso, y me ha tocado ahora una legislatura como legislador y, como podéis imaginar, pues habiendo hecho mi tesis doctoral sobre el artículo 129.2 de la Constitución, pues me he ido con mi librito al Congreso y estoy intentando pues que cada vez que pasa una ley que regula el gobierno de las empresas o que regula la materia societaria, pues intentar introducir ahí un poquito de cuña. Y tengo también el privilegio, la suerte de haber coincidido en una legislatura en la que hay una ministra de Trabajo que por primera vez en nuestra historia ha decidido desempolvar el artículo 129.2, que lleva 40 años en desacato de la Constitución, intentar traerlo a la agenda política, ¿no? Entonces, lo que voy a intentar, si me permitís, es dar unos argumentos extremadamente simplificados para argumentar por qué sí a la democracia económica, porque muchas veces hay argumentos y hoy en día, pues como sabéis, con el triunfo de los populismos o con el avance de los populismos es muy difícil argumentar no solo a favor de ideas progresistas, sino incluso a favor de ideas científicas, porque muchas veces no conseguimos llegar al corazón y a la cabeza de la gente. Voy a intentar algunos argumentos simples para las personas de a pie, para que resulten convincentes. Digamos que en el sentido común de la gente no entra en principio la idea de que un trabajador que trabaja por cuenta ajena deba tomar decisiones en su empresa. Es decir, cualquier persona dice un trabajador que es autónomo, que tiene sus propias herramientas de trabajo, que tiene su propio capital, por decirlo así, y que trabaja por su cuenta y asume el riesgo de su actividad, toma sus decisiones. Sin embargo, si una persona trabaja por cuenta ajena, pues se supone que es el empresario, que es quien pone los medios de trabajo, quien organiza la actividad, quien le garantiza a esa persona que va a tener, que le va a liberar de incertidumbre y que le va a garantizar que al cabo del mes va a cobrar un salario fijo, y que si ese empresario consigue organizar bien todos los medios productivos y consigue tomar decisiones acertadas, al final no solo va a poder pagarle su salario a ese trabajador, sino que va a poder extraer una plusvalía y va a obtener un beneficio, y en caso contrario pues va a fracasar y va a tener que pagar con su patrimonio. Eso es lo que entiende la mayoría de la gente y es muy difícil desarmar, digamos, esta idea y decir que el trabajador también puede tomar parte en las decisiones. ¿Y por qué es esto? Pues básicamente es porque es bastante más complicado. No todas las empresas son empresas iguales, no todos los empresarios son iguales, y tendemos a argumentar la idea del empresario sobre un tipo de empresario que no es el habitual o que es uno de los empresarios pero no es el genérico. Solo los pequeños empresarios obedecen al esquema con el cual quienes justifican la no participación de los trabajadores justifican por qué se toman las decisiones o por qué tiene que tomar las decisiones el empresario. Bien, dicho esto, en la posguerra europea hubo un momento en el que el Parlamento alemán, con una determinada mayoría, decidió que iba a hacer una ley por la cual los trabajadores tenían derecho a participar. Los trabajadores de empresas con más de 1000 trabajadores del sector del metal iban a tener derecho a participar mitad y mitad en el Consejo de Administración. Bueno, en realidad era un Consejo de Vigilancia, pero en las decisiones fundamentales de la empresa. Como podéis imaginar, la patronal se llevó las manos a la cabeza y dijo: ¿pero cómo va a ser semejante barbaridad? El trabajador por cuenta ajena, por su propia relación contractual, está renunciando a tomar decisiones y está encargando al empresario de que le libere de la responsabilidad, de que le libere del riesgo y de que sea el empresario, que es el que asume el riesgo, quien toma las decisiones. Y acude la patronal, como es lógico, al Tribunal Constitucional y le dice al Tribunal Constitucional: oiga, esta barbaridad, anúlela, por favor. Y el Tribunal Constitucional dice una cosa, y dice: la empresa no es solo un bien.
no es solo una propiedad, es un espacio, es una institución en la cual convergen muchas personas con muchos intereses legítimos objeto de protección por parte de la Constitución. Y es al Parlamento, son a las mayorías sociales a quien le corresponde decir hasta dónde llegan los derechos del trabajador y hasta dónde llegan los derechos del empresario. Y el capital, el factor capital y el factor trabajo van a tener una serie de contenidos que solo van a tener dos límites, que son dos derechos que están establecidos en la Constitución. La libre iniciativa económica, que es el derecho que protege al empresario, y el derecho a un trabajo digno, que es el que protege al trabajador. Y siempre y cuando no se toque o no se impida el ejercicio de la libertad de iniciativa económica y no se impida que el derecho al trabajo digno tenga su contenido, es al Parlamento a quien le corresponde decir quién toma las decisiones, cómo se regulan las relaciones dentro de la empresa. Y además dice otra cosa, dice no todas las empresas son iguales ni todos los empresarios son iguales, sino que el contenido de los derechos del empresario y del trabajador va a depender del tipo de empresa. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay un tipo de empresa, que son las empresas que normalmente conocemos, que es aquella persona que tiene una cafetería o que tiene un taxi o que tiene un taller, en el cual esa persona, digamos que es el propietario de la empresa, que ha adquirido esa empresa arriesgando sus bienes, que ha contratado a unas personas, que toma una serie de decisiones, que arriesga su patrimonio, que si las decisiones le salen mal va a tener que responder con todo su patrimonio de esas decisiones y en esa consecuencia le corresponde, digamos, tiene una implicación personal importante en la medida en que dedica su vida a asumir ese riesgo y, por lo tanto, digamos que tiene una determinada protección. Sin embargo, hay otro tipo de empresarios que es distinto. Y probablemente dentro de esta misma sala hay bastantes personas que son empresarios y que ni siquiera lo saben. Es decir, yo les suelo decir a mis alumnos, bastantes de vosotros sois empresarios y no lo sabéis, o se os considera empresarios. Porque cuando cumpliste 18 años, pues vuestros padres igual os compraron media docena de acciones de Iberdrola y de repente os convirtieron en empresarios. ¿Sois realmente empresarios? Para la ley sí, pero en la práctica no. Es una ficción jurídica. Es decir, una persona que tiene un pequeño número de acciones en realidad es un inversionista o es alguien que las compra para ahorrar, no las compra para ser empresario, no las compra para ejercitar la libertad de iniciativa económica, no las compra, digamos, para ejercitar y para tomar decisiones empresariales. Con lo cual, sucede que hay determinadas empresas que casualmente son las más importantes. Todas las empresas grandes son empresas que no funcionan de acuerdo con el estereotipo con el cual se suele defender la posición del empresario. Las empresas grandes, todas las empresas importantes, son sociedades anónimas. Y las sociedades anónimas son una excepción dentro de la historia del derecho y dentro de la historia de la humanidad. Lo específico, lo más específico del capitalismo no es la economía de mercado. Siempre ha habido mercado, siempre ha habido oferta y demanda en la historia de la humanidad. La ha habido en todas las sociedades, en todos los países. Lo que es específico es la empresa capitalista. La empresa capitalista, como sabéis, surge en el siglo XVI en unas condiciones específicas y surge como un privilegio, como una excepcionalidad a favor del poder público, a favor de las coronas europeas que necesitaban mucho dinero para colonizar América. Y sucede que en aquella época no había empresas importantes. Es decir, en toda la historia de la humanidad las empresas eran pequeñas, eran empresas pequeñas. El dinero, la propiedad, digamos, los ricos eran terratenientes. Era la propiedad de la tierra lo que hacía la gente rica. Y, sin embargo, aquellos reyes necesitaban empresas grandes para poder colonizar América. ¿Y qué es lo que decidieron? Decidieron, vamos a coger todo el dinero que tiene toda la población en pequeñas cantidades y vamos a acumularlo en manos de unas pequeñas personas, de un pequeño grupo de personas que puedan tomar las decisiones por ello y vamos a hacer convertir a miles, a millones de personas en supuestos empresarios. Y entonces se crea un privilegio que se llama la limitación de responsabilidad. Hasta entonces, en toda la historia de la humanidad, en toda la historia del derecho, quien intervenía en el tráfico mercantil, quien, digamos, intervenía en el mercado, intervenía arriesgándose y aunque pusiera una empresa que le había costado 1.000 euros, pongamos, si tenía unas deudas de 1 millón, respondía por 1 millón, respondía con la totalidad de su patrimonio hasta quedarse sin nada. Eso es la historia de la humanidad y la sociedad anónima es un privilegio que crearon las coronas europeas, la crearon en un momento determinado como una ventaja para el poder público para poder concentrar todo el capital que tenía la ciudadanía. Y lo hacen con un privilegio que se llama la exención o limitación de la responsabilidad, es decir, creando una especie de empresarios irresponsables. Y a partir de ahí surge el capitalismo, que es digamos, una forma de acumular, es decir, no es un sistema de economía de mercado simplemente o de libre intercambio de demanda y oferta, sino que es básicamente un sistema que tiene un truco para concentrar
todo el dinero, todo el capital en manos de unas pocas personas. Entonces, esa empresa tiene unas características muy específicas y es que quien es propietario son millones de personas, son miles de personas que tienen una pequeña cantidad de acciones, que actúan como ahorradores, no actúan como empresarios, no toman decisiones, no saben ni siquiera cómo va su empresa. Se hace una ficción de que una vez al año se reúnen en una junta de accionistas porque les regalan un cenicero o alguna cosa similar y parece que hay una especie de democracia por la cual esa empresa, las decisiones de esa empresa no las toman ellos, no las toma el propietario, no las toma un empresario, las toma, por ejemplo, pues un líder político al que se le ha nombrado vicepresidente de Iberdrola porque tiene una agenda de contactos y es la persona que va a tomar las decisiones. No es un empresario, nunca ha arriesgado su patrimonio, ni siquiera es propietario, no tiene ni una sola acción, no es propietario ni uno por millón, no es propietario de nada. Entonces, ese tipo de empresas que son específicas, sucede que quienes están en esas empresas no... la libertad de iniciativa económica no tiene una condición personal. Es decir, las personas no se la juegan ahí personalmente, no invierten su vida, no invierten su condición profesional, no invierten su prestigio social, no invierten toda su vida, la vida de su familia en eso. No es como aquella persona que tiene una cafetería o que tiene un taxi o que tiene un taller. Es otra cosa completamente distinta, sin embargo, vivimos en la ficción de que ambas cosas son la misma. Y lo que dice el Tribunal Constitucional alemán es el contenido que tiene el derecho a la libre iniciativa económica y el contenido que tiene el derecho al trabajo digno, la forma en que interactúan estos el derecho y el contenido que tienen estos derechos va a depender del tipo de empresa que sea. Y donde hay una empresa que el empresario se la juega, es propietario de la empresa, es el que toma las decisiones, el que gestiona y es el que libera al trabajador del riesgo y asume todo el riesgo respondiendo con la totalidad de su patrimonio, tiene que tener unas perspectivas, pero hay otros empresarios que no tienen otras perspectivas. Y en ese caso, dice, cuando son empresas en las cuales la libertad de iniciativa económica tiene tan poco contenido personal, tiene tan poco contenido de derecho humano, por decirlo así, entonces el derecho a un trabajo digno del trabajador tiene que tener una expresión o puede tener una expresión más amplia y puede venir reforzado con derechos de participación en las decisiones de la empresa. Y por eso dice el Tribunal Constitucional alemán, es legítima la ley de codecisión, que mal llamada de cogestión, codecisión o codeterminación, en mi Vestibun en alemán, es legítima esa ley que permite que las decisiones de las empresas grandes, de las empresas de más de 1000 trabajadores, se tomen mitad y mitad entre los representantes de los accionistas y de los trabajadores, porque cumplen una función muy importante en el derecho al trabajo digno de los trabajadores y, sin embargo, cumplen una función absolutamente residual en la libre iniciativa, en el contenido de derecho humano, en el contenido personal de la libre iniciativa económica. No sé si esto se está entendiendo bien. Vale, entonces, digamos que en este tipo de empresas, en las empresas grandes, digamos que el elemento personal, el elemento de derecho humano de la libre iniciativa económica del empresario no tiene apenas contenido. Digamos que ese directivo que os decía de Iberdrola o ese titular, esa escisión que hay entre quien toma las decisiones y quien tiene la propiedad, una propiedad absolutamente partida. Muy bien, voy resumiendo ya para terminar. Digamos que este es el elemento que legitima, por esto lo estoy intentando explicar de una forma con criterios muy simples, para que intentemos desarmar, digamos, toda esa ficción jurídica que consiste en teorizar la defensa de que solo los representantes, que en realidad son simples gerentes cooptados, no elegidos democráticamente, simplemente los miembros del Consejo de Administración tengan que tomar las decisiones sin contar con los representantes de los trabajadores, que muchas veces tienen un interés más legítimo, más a largo plazo, que están mucho más implicados con la pervivencia de la empresa que los otros, que muchas veces lo único que quieren es capitalizar a cortísimo plazo y da igual el riesgo que se asuma y da igual que se pueda poner en riesgo el juego, el funcionamiento del mercado, el funcionamiento de la propia empresa e incluso el funcionamiento de la sociedad democrática. Y ahí es donde estamos, digamos, hay toda otra serie de implicaciones mucho más importantes en cuanto a democracia, que las van a tratar también otros de los ponentes, pero simplemente quería, de alguna forma, de la forma más simple, intentar desarmar, digamos, la predisposición que tiene el ciudadano de a pie, que no conoce demasiado estos temas, a pensar que es legítimo excluir al trabajador por cuenta ajena de las decisiones que se toman en la empresa. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Totalmente de acuerdo.
habrá que irlo metiendo en las mesas de negociación. Gracias. Nuestra siguiente ponente, Mónica Melle, es profesora, como decíamos antes, titular de Economía Financiera en la Universidad de la Comunidad de Madrid y actualmente consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Ha sido investigadora de FUNCAS. En el ámbito de la gestión ha desempeñado responsabilidades como vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y directora del Magíster en Responsabilidad Social en la Universidad de la Comunidad de Madrid. Ha ejercido diversas responsabilidades en algunos ministerios, directora general de Infraestructura del Ministerio de Defensa, subdirectora general de Análisis Económico del Ministerio de Administraciones Públicas, subdirectora general de Promoción de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y asesora en los Ministerios de Educación y Ciencia y Vivienda. Es miembro fundadora de la Junta Directiva de Economistas Frente a la Crisis y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Sus líneas de investigación se centran fundamentalmente en el gobierno y la responsabilidad social de empresas e instituciones, en la gobernanza europea, en los sistemas financieros y la financiación empresarial, en los factores determinantes de la competitividad y en las pymes, y en el empleo y la nueva economía. Y hace un tiempo pues, colabora con Perspectiva. En referencia a estas líneas de investigación, me gustaría que nos explicaras un poco más en profundidad cómo podría afectar la cogobernanza o una mayor democratización en las empresas a la competitividad de dichas empresas. Como parece que se nos intenta vender desde el ámbito de la patronal y de ciertos medios de comunicación, afecta negativamente a la competitividad, a que haya un mayor control por parte de los propios trabajadores y trabajadoras de la empresa. ¿Conoce de ejemplos en los que se demuestre de mayor democracia, da buenos resultados económicos? Y por otro lado, y dada tu experiencia en el ámbito de las administraciones públicas, ¿puedes exponer algún ejemplo exitoso o no tanto de cogobernanza en empresas e instituciones? Bueno, muchas gracias, Silvia. Es un placer estar aquí en Córdoba con todos vosotros. Agradezco la invitación porque efectivamente nos permite salir del entorno madrileño, de la contaminación de todo tipo y disfrutar de esta belleza. Y bueno, todas las preguntas que me has hecho me dan ganas de hacer como los clásicos, de romper los papeles y pasar al debate porque yo creo que es más interesante. Hombre, como muy bien ha dicho Roberto, la gobernanza de las empresas, el modelo de gobierno de las empresas no funciona. Estamos en un sistema capitalista, yo diría capitalismo salvaje, en el que, bueno, pues desde ya los años 1980 estamos viendo que verdaderamente es un modelo pues, que está consiguiendo cada vez más desigualdades. O sea, cada vez tenemos una sociedad más desigual y realmente pues, no está funcionando ningún tipo de control de esta gobernanza, porque son las empresas las que al final generan o inicialmente han de generar este reparto equitativo de rentas entre los agentes económicos que intervienen. Y bueno, pues en el caso de las empresas estamos viendo, y cada vez nos escandalizamos menos, pero es preocupante, cómo pues, las diferencias salariales son de una magnitud que uno pues, se echa las manos a la cabeza, porque el presidente que ha salido aquí de Iberdrola pues, está ganando más de 13 millones de euros al año. Entonces, quiero decir que las decisiones que se toman en los consejos de administración, bueno, pues a veces van en conseguir intereses o ir en los intereses que tienen pues, los directivos y los propios consejeros, pero poco más. Desde luego, los accionistas, que son los que tienen el capital y que deberían de ser de actuar como mecanismo de control de esas decisiones empresariales, pues no están funcionando. Muchas veces porque está muy diluido, efectivamente, entre muchos accionistas y no pueden ejercer ese derecho que en principio tienen de control de esas decisiones. Por lo tanto, se toman decisiones obscenas. Planes de pensiones que dices, bueno, se lo están llevando crudo. Y entonces, claro, la pregunta, ¿y los trabajadores? Claro que tienen que participar,
O sea, es que el modelo de gobernanza tiene que ser muy distinto. Tiene que ser un modelo stakeholder, donde los trabajadores, igual que los shareholders, igual que los accionistas, pues tienen unos intereses legítimos y tienen que preservar que las decisiones que tomen esos directivos, que a veces pues, van en una dirección absolutamente contraria al interés de la empresa, porque lo que les interesa es su propio beneficio, pues se adopten en otro sentido. Entonces, los más interesados en que la empresa se mantenga, le vaya bien y consiga buenos resultados son los trabajadores. Son los más interesados porque está en juego su propio trabajo. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué pasa? Que aquí pues, esto ha derivado, como he dicho, en un capitalismo salvaje, que hay unos intereses atroces y que es muy complicado el cambiar el modelo porque bueno, pues van muy por delante. Habría que hacer muchas cosas para democratizar la economía. En las empresas, por supuesto, esto es importante, pero a mí me gustaría también pensar que pues tenemos que hacer algo en términos de regulación. O sea, la regulación hoy en día, al menos en intereses que tienen, en sectores que tienen un interés general, es fundamental. Estamos viendo ahora mismo el sector eléctrico, pero vimos el sector financiero. O sea, el sector financiero es un sector clave para el funcionamiento de la economía. Entonces, es como si las panaderías de repente decidieran no fabricar pan. Pues realmente habría que tomar decisiones. Entonces, hay que efectivamente, en primer lugar, para democratizar la economía, pues establecer mecanismos de regulación que permitan pues, que no pasen cuestiones como las que estamos viendo, las que vimos en la crisis financiera, que vimos lo que pasó con las hipotecas subprime y toda la situación de quiebra que hemos pagado los españoles en este país para que el sistema financiero se mantenga, porque todos entendemos que es un sector de interés general que tiene que estar para que el dinero fluya, el crédito fluya a las empresas y puedan financiarse. Pero ahora pasa lo mismo con el sector eléctrico. O sea, el sector eléctrico estamos viendo que tiene unos beneficios extraordinarios caídos del cielo porque está remunerándose todas las fuentes de energía al precio del gas, que es la más cara. Bueno, pues está costando muchísimo revertir esta situación, porque ahí están los lobbies, que es un tema crucial también para intentar democratizar la economía. O sea, el tema de los lobbies, el tema de estos poderes económicos, que son muy fuertes y que al final condicionan también, ya no solo a los estados, es que condicionan pues el mundo, porque otro tema importante, estamos en la globalización de la economía. Entonces, muchas veces se regulan pues en situaciones, pero al final las empresas que tienen además los despachos de abogados más profesionales y mejor pagados del mundo, pues sortean esas regulaciones y nos vamos a ver que, bueno, pues lo vemos también con lo que se llama la optimización fiscal. Bueno, pues terminan no pagando impuestos. Entonces, todo esto también requiere una vuelta de tuerca hacia mecanismos multilaterales de gobernanza y de control también, porque al final regular solo en un Estado es complejo en este mundo que vivimos, con una economía, ya digo, pues globalizada y con posibilidades de sortear esta regulación y que además lo sortean los que más dinero tienen. Volvemos otra vez a un mal reparto y reequilibrio. Los que más dinero tienen y pueden pagarse un despacho de abogados, con lo cual todavía mayores desigualdades. Yo había traído algunos gráficos que eran pues ver cómo estamos efectivamente con estas desigualdades, porque encima con las crisis que hemos tenido, y con las crisis cuando se tienen crisis, pues todavía se exacerban más las desigualdades sociales, porque hay recortes y bueno, pues se resiente el estado del bienestar y al final pues se incrementan. Pero fijaros, desde el 2008 hasta el 2021, no sé si se ve, la evolución arriba del peso que representan las rentas empresariales, los beneficios empresariales en el PIB, y abajo las rentas salariales en el PIB. Entonces vemos que hay una brecha importante, pero es que además vemos pues, que las rentas salariales pues, cada vez también van a menos. Pero es que cuando uno analiza lo que os decía de los salarios de los directivos y la plantilla, realmente es algo escandaloso, porque, bueno, pues fijaros, en las empresas cotizadas, que es este primer gráfico, pues no os lo digo, que es verdad que son 2.750 empresas, pero ocurre igual en el total de empresas, pues
los sueldos de la alta dirección, desde el año pasado, del 20 al 21, han incrementado un 11,57%. Los sueldos de los consejeros han incrementado un 3% y los sueldos de los empleados han disminuido un 1,28%. Esto en las empresas de cotizadas. Claro, esto no puede ser. Luego se pide pacto de rentas. Pacto de rentas equilibrado y equitativo entre todos. Primero, entre los empleados, los directivos y los consejeros. Que se retribuya en función del riesgo que se asuma y el valor que se aporta. Pero lo que no puede ser es que ahora mismo el sueldo de los principales consejeros de las empresas del IBEX han cobrado de media 4.210.000 euros al año. 4 millones de euros, que a uno le cuesta ver cuánto puede ser mensual. 76 veces más que sus empleados. O sea, no puede ser que aporten 76 veces más que sus empleados. O sea, los empleados están en torno de 55.000 euros al año. Bueno, pues 4 millones. Y lo que os decía, Sánchez Galán, 13 millones. Pero Ana Patricia Botín, por el estilo. O sea, esto es obsceno y escandaloso. O sea, estas decisiones que se toman ahí de esos salarios, pues, ¿qué pasaría si estuvieran ahí los trabajadores? Me pregunto. O sea, porque yo entiendo que cuando uno asume más responsabilidades haya de ganar más. Pero 13 millones que da a más de 1 millón de euros al mes. Pero el problema de esto es que son unas desigualdades que cada vez van a más. Porque, como decía, estamos en un modelo capitalista, que yo llamo capitalismo salvaje, que si no se ponen frenos, esto va a más. Entonces, algo hay que hacer. Y, por lo tanto, bueno, otro dato importante, pues fijaros, de directivos también. El primer ejecutivo de CIE Automotive gana 559 veces más que el sueldo medio de la plantilla. O sea, 559 veces más. O sea, realmente cuando uno ve los datos es algo que dice, ¿cómo puede estar ocurriendo esto? Luego, claro, te dicen, no, a través de la fiscalidad vamos a llegar a una redistribución y a esa igualdad social que todos buscamos. No, la fiscalidad no está resolviendo este problema. O sea, no se resuelve con el sistema fiscal posterior por aquello que os decía de la optimización fiscal, que se llama, pero por aquello también de que tampoco se reforma esto en condiciones para que pague más el que más gane en proporción que se merece, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que para tomar las decisiones en las empresas que vayan en la mejora del interés de todos los agentes, y no solo de todos los agentes, es que va a ir en la mejora de los propios resultados de las empresas, porque es interesante que estos beneficios se repartan de esta manera y no se reinviertan en la empresa. Es interesante que no se dediquen recursos a la formación del personal, de los trabajadores y las trabajadoras. Es interesante que no se dediquen recursos a la innovación, a la investigación y al desarrollo, que en este país vamos muy por detrás. Claro, y cuando se dice no, que se pague en función de la productividad. Bueno, pero es que la productividad depende de muchos factores. Depende principalmente hoy en día, además, del desarrollo tecnológico que se tiene en la empresa. Yo muchas veces a mis alumnos les pongo un ejemplo. Les digo, vosotros entrar en una farmacia que esté tecnificada y en otra que no lo esté. Ahora habéis visto farmacias que hacen la dispensación de los productos de una forma robotizada absolutamente, que en un ordenador la empleada o el empleado marca el producto y viene todo automatizado porque todos son robots. Tarda 1,5 segundos en dártelo. En otra farmacia que no ha hecho esa inversión en tecnología, pues tiene que la persona ir a buscar al cajón correspondiente, subirse en la escalera, bajarlo, etc. Claro, si uno luego analiza la productividad de esas dos personas, esos dos trabajadores, dirá, oye, es que este es mucho más productivo porque tarda muy poco en atender a los clientes y tiene muchísimo más venta. Claro, es que ahí ha habido una apuesta tecnológica y ahí no. Por lo tanto, la productividad depende también de la inversión que se hace en tecnología.
en investigación y desarrollo, en innovación. Y entonces la pregunta es, ¿pensáis que si los trabajadores están ahí en el Consejo de Administración no se van a tomar decisiones más acordes para que a la empresa le vaya mejor, para que los trabajadores puedan ser más productivos, para que la rentabilidad vaya mejor y para que la empresa además tenga una permanencia y sostenibilidad en el largo plazo? Porque eso es otra. En este país, los empresarios que hay, no todos, pero muchos, van al cortoplacismo, como ha dicho Roberto, en el sentido de que, bueno, pues toman decisiones, pues pan para hoy, hambre para mañana, pero no pensando en la permanencia, muy diferente a las empresas alemanas. ¿Por qué? Claro, o sea, el modelo de gestión es muy importante y el que estén los trabajadores ahí es crucial, es fundamental. Y está pasando, efectivamente, ¿empresas de éxito alemanas? Pues prácticamente todas las empresas en las que los trabajadores son mucho más conscientes que muchos consejeros y directivos que a veces, ya digo, van a su propio interés personal. Entonces, bueno, pues empresas de éxito, pues es que todas, o sea, realmente uno he estado mirando a ver, pues las empresas más rentables ahora mismo alemanas, Allianz, Grupo Volkswagen, BASF, Bayer, BMW, Bosch, Braun, Nivea, Miel, Lufthansa, Opel, Playmobil, Porsche, Adidas, Puma, o sea, Siemens, bueno, Teka, hasta Zalando, que también están los trabajadores, esta empresa de venta de ropa online, bueno, pues también están los trabajadores. Entonces, prueba evidente de que los trabajadores sí que contribuyen. Hay un índice muy interesante en Francia de empresas, índice bursátil, de empresas donde los trabajadores participan en la empresa. Bueno, pues cuando uno mira la evolución de ese índice, es mucho mejor la evolución, muy superior a el índice IBEX francés, que no son 35, sino que son 40, ¿no? Que es este índice. Bueno, pues realmente estas empresas francesas también son empresas donde participan los trabajadores, ¿no? Que bueno, pues os podría dar también nombres de esas empresas para que veáis que son pues Air France, AXA, Orange, Société Générale, Vinci, Crédit Agricole, BNP, bueno, y también, bueno, pues en España, bueno, pues en España el modelo de democracia económica más extremo son las cooperativas. Y, bueno, pues la cooperativa Mondragón es una cooperativa pues, que ha tenido unos resultados muy buenos. Es verdad que Fagor tuvo una experiencia mala, pero fue cuando empezó a comprar empresas extranjeras que no tenían el modelo precisamente cooperativo. Entonces uno se pregunta, el fracaso que luego ha tenido que vender parte de Fagor, ¿el fracaso qué fue? ¿A causa de precisamente comprar estas empresas que no eran cooperativas? En Eroski pasó un poco lo mismo, porque los empleados de Eroski sí que participan en el capital y en las decisiones. ¿Y qué pasó? Pues que cuando se implementó en toda España, a los empleados de fuera del País Vasco no les daban participación y luego han tenido que cerrar tiendas fuera del País Vasco. Pero, por ejemplo, en el banco del Grupo Mondragón, ¿no? en la Caja Laboral Popular, pues sí se hace socios a los empleados de fuera del País Vasco y el resultado es fantástico, o sea, el resultado es de éxito. Pero bueno, yo lo que sí que quería, que veo que me he enrollado así en contestarte a las preguntas, es que cuando los empleados, cuando hay esta gobernanza económica, ¿no? Esta gobernanza, perdón, democrática, con los trabajadores tomando decisiones en las empresas, pues se mejora la productividad, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente porque está demostrado que se apuesta más por la innovación y por la investigación y el desarrollo y por la formación. Y estos factores son factores evidentes de mejora de la productividad, de mejora de la competitividad y de mejora de los resultados. Entonces, cuando nos digan esto de que me preguntaba Silvia, que bueno, esto se va a cargar la empresa, pero ¿esto qué es? Pero los sindicatos… Bueno, mira, los sindicatos son los que más cuidan a la empresa. No sé si os acordáis, Renault en Valladolid, que llegaron a un acuerdo precisamente para mantener la fábrica
tomando decisiones pues, valientes con el objetivo único de que la fábrica no cerrara. Y entonces, claro, cuando uno dice, y luego ves a los empresarios que se jactan de que son, o sea, la patronal, que son los que van a cuidar estas decisiones. No, perdona, no, para nada. O sea, lo que demuestran los hechos es justo lo contrario. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante llegar a esto porque si no las desigualdades van a ser cada vez mayores. Porque esto es una predistribución de la riqueza, como dice muy bien Piketty, que se ha mencionado también aquí. Y tenemos que intentar que se haga antes. ¿Y cómo se hace antes? Con los salarios. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, pues evitando, efectivamente, pues, que estas decisiones se tomen y con mayor participación de todos los que intervienen en la empresa, sí, con valentía, pero si todos tienen el mismo interés, esto de que los trabajadores vayan a ser menos preocupados por la empresa no es así. Por lo tanto, formando parte de los consejos de administración y también, ¿por qué no?, teniendo participación en capitales, creando fondos, efectivamente, el fondo de asalariados, donde bueno, pues, se puedan dar participaciones en el capital también a los trabajadores. Y esto me parece a mí que es muy importante porque el problema de las desigualdades es que nos estamos cargando también la democracia. Voy finalizando. ¿No? Y con esto termino. Porque esto condiciona también muchísimo pues, la situación política que tenemos y la situación, efectivamente, pues, de la democracia, porque vamos a una deriva que, como no frenemos, las desigualdades están en el origen de todo el descontento y de una desafección también social importante. Y, por terminar, simplemente, otro tema muy preocupante es el cambio climático, que lo termino, que también, precisamente, si están ahí los trabajadores, se van a tomar decisiones muchísimo más sensatas en relación con este tema. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante lo que nos ha comentado. Yo creo que lo estamos viendo ahora mismo con la auditoría retributiva, lo importante que es, ¿no?, poner encima de la mesa todas estas cuestiones y hay que seguir ahondando. Por terminar, con nuestra tercera ponente, Enara Álvarez, doctora en Derecho y profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de León. Ha sido magistrada suplente de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Ha escrito varias monografías, más de 40 capítulos de libros y artículos científicos publicados por editoriales jurídicas de reconocido prestigio, entre los que cabe destacar El futuro del trabajo versus el trabajo del futuro, Implicaciones laborales de la industria 4.0, Empleos verdes, una aproximación desde el derecho del trabajo, La precariedad laboral, análisis y propuestas de solución, y su tesis sobre la mayor representatividad sindical. Entre sus líneas de investigación destacan la lucha contra la precariedad laboral, los empleos verdes, el impacto de la digitalización en el mundo laboral y trabajo decente y sostenible. Colaboradora, además, habitual de Perspectiva. En esta sociedad interconectada y global, la industria 4.0 está teniendo un peso cada vez mayor y está generando importantes transformaciones en el mercado laboral que en muchos casos van acompañados de precariedad laboral y condiciones paupérrimas. Me gustaría que nos contara si el control democrático y la cogobernanza podría tener un efecto positivo en esta transformación y que lo detallaras con ejemplos o casos reales. ¿Qué retos tiene la sociedad en general y el sindicalismo en particular hacia estas nuevas formas de negocio? ¿Qué propuestas nos podrías hacer para que, a través del control democrático y la cogobernanza, no perdamos esta oportunidad que tenemos de mejorar las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país gracias a las nuevas tecnologías? Muchas gracias, Silvia. En primer lugar, agradecer la invitación. Muchas gracias, Xavi. Es un placer también estar aquí. Es una alegría, es una responsabilidad. Yo aprendo más que puedo ofrecer, con lo cual espero seguir aprendiendo como lo he hecho en esta mesa y en las anteriores. Se ha mencionado hoy y se ha mencionado en los días pasados.
la desigualdad repercute en la seguridad, repercute en la ecología, en cómo vivimos, en nuestra salud. Y también se ha dicho aquí, España es un país desigual y no estamos mejorando. Es uno de los países en la Unión Europea con mayor desigualdad social. Y podemos hacernos trampas con las palabras y podemos hablar de exclusión social y vamos bajando peldaños y vamos bajando peldaños. Pero hay desigualdad social. Y las causas de esa desigualdad social, no quiero ser pesimista, no lo soy, pero quiero incidir en ellas. Y me voy a centrar en las laborales porque se han mencionado aquí las fiscales, tampoco las prestaciones sociales contribuyen a paliar a día de hoy esa desigualdad. Las causas de la desigualdad social van a ser precisamente las causas que van a impedir la participación o ese control democrático en la empresa. ¿Por qué digo esto? Porque una de las causas de la desigualdad y que impiden la participación es la precariedad. Lo mencionó Adoración ayer también. La precariedad que asimilamos con temporalidad. Ahora la reforma laboral está paliando esa temporalidad, pero está trasvasando la temporalidad a la parcialidad con todas las implicaciones de género que tiene y seguimos siendo trabajadoras precarias. También los trabajos sumergidos, que estamos pensando en los tradicionales trabajos sumergidos, pero quiero poner el foco también en los trabajos sumergidos tecnológicos, que cada vez hay más. No solo las plataformas de trabajo físico, sino las que no vemos. Quiero poner también el acento como personas trabajadoras precarias en las personas autónomas, no en los autónomos de las grandes empresas, sino en los autónomos que son precarios y que difícilmente sobreviven de muchos sectores. Y, por último, en este rápido recorrido de la precariedad, en las personas invisibles, que no vemos ni siquiera que están trabajando o que no las reconocemos como personas trabajadoras, las cuidadoras de personas dependientes, por ejemplo, o las empleadas de hogar que están totalmente invisibilizadas. ¿Cómo puedo participar si ni siquiera me reconocen como persona trabajadora o ni siquiera estoy el tiempo suficiente en la empresa como para participar? Otra de las causas de desigualdad y que impiden la participación, porque al final es lo mismo, son las discriminaciones antiguas, que no voy a entrar, pero sí en las nuevas discriminaciones que me preocupan profundamente y que también se han mencionado aquí. Hay un problema tremendo de discriminación por razón de territorio. Se llama la España vacía, vaciada. Yo voy a dar el paso siguiente. Es la España olvidada. Nos estamos olvidando, nos están olvidando muchos territorios y estamos quedando atrás totalmente. Me preocupa la discriminación causada por la tecnología porque nos está polarizando los salarios, los trabajos. Estamos creando trabajos muy privilegiados y trabajos muy poco privilegiados en virtud de la tecnología. Y la transición ecológica que se mencionó ayer, a mí me preocupa profundamente que en esa transición que ya se ha hecho y se está haciendo, se olviden a las personas trabajadoras de muchos sectores. Me preocupa profundamente esta nueva discriminación. También la legislación puede ser causa de la precariedad y de la falta de participación. Vale. Ya totalmente pesimistas, ¿cuáles son las soluciones? El control democrático contribuye a la igualdad social, muy bien elegido el tema. Y yo quiero profundizar en la tradicional participación, no en las grandes empresas, porque a mí lo que me preocupa en este caso, por cambiar un poco el foco, es en las pequeñas empresas, en aquellos sectores que está totalmente desagregado las personas trabajadoras. Me preocupa la participación ahí, porque a mí me habéis convencido en las grandes empresas. Pero ¿qué pasa en las otras? ¿Cómo se puede participar y cómo se puede hacer ese control democrático? A 3 niveles. Firme defensora de la participación institucional y el diálogo social. Pero más allá de las normas laborales,
creo que los sindicatos tienen que estar presentes en la toma de decisiones de múltiples aspectos. Los que he mencionado, el tecnológico, el ecológico, no se puede hacer transición sin que participe como elemento fundamental y protagonista el sindicato. Tiene que hacerse y todavía le veo un poco invisible en la normativa que regula esa transición. Creo que se tiene que profundizar en los modelos de participación existentes, en los tradicionales, en los que todas y todos conocéis y practicáis, y que tienen que crearse nuevos modelos participativos, capaces de ser transversales en todos los sectores y agregando valor en esas pequeñas empresas. ¿Cuál es el problema de la participación clásica? Pues lo conocéis infinitamente mejor que yo. Lógicamente, la ley del título segundo del Estatuto se nos ha quedado tan obsoleto, es tan difícil poder encajar la participación requiriendo esos niveles de personas trabajadoras, esa antigüedad, poner el foco en el centro de trabajo, una participación a nivel sindical de 250 trabajadores. A mí me sigue costando. Creo que hay que darle una vuelta a esa norma. ¿Y qué facultades se nos dan? Pues información, consulta y negociación. Vale. En información se me queda burocratizada y escasa. Burocratizada porque a veces parece simplemente un trámite que no debe ser un simple trámite. Me parece, y hago un pequeño paréntesis porque es un tema que me da en el corazón, me parece un avance incuestionable la participación, la información sobre la utilización de algoritmos en la empresa. Me parece un paso hacia adelante. Pero claro, quiero que se sigan dando pasos. No puede quedarse en yo informo de que estoy utilizando un algoritmo. Creo que tiene que ser consultado, negociado y acordado. Con lo cual, esa información previa, perfecto, que no se quede simplemente en trámite burocrático y que se tiene que avanzar un poco más. Y en el de los algoritmos es un tema clave. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera la propia persona empresaria sabe cómo funciona ese algoritmo. Lo va a utilizar, lo está utilizando, pero no sé muy bien. Pero me da resultados súper objetivos, así que es perfecto, ¿no? Entonces, bien. La consulta y la negociación. ¿Por qué decía que hay que profundizar en los modelos existentes? Porque esta negociación puede paliar esos defectos de cogobernanza que se podrían dar en las grandes empresas, pero en las pequeñitas no. ¿Cómo? Pues con pequeños pasos. Mi propuesta, que no es innovadora, pero que yo apoyo totalmente, es que en la negociación colectiva sectorial cada vez se incorporen más contenido. Siempre parece que mando deberes a la negociación colectiva. Que se incorpore como contenido esa anticipación de los cambios y de los riesgos, esa cogestión a nivel negociación colectiva sectorial, que se prevea qué va a pasar en ese subsector o en ese sector frente a transiciones tecnológicas, climáticas y las que vengan. Es decir, qué va a pasar con todas las pequeñitas empresas que están viviendo del sector X. Ese sería un contenido que facilitaría esa cogestión. Si a nivel negociación colectiva sectorial, porque entiendo que en empresa es más complejo, pero por supuesto también, se puede anticipar y prever eso que va a pasar y que se incida en lo que también ayer se comentaba. Si yo sé que mi forma de producción tiene que cambiar, no se va a poder trabajar como se está trabajando. Por lo tanto, ¿qué voy a necesitar? ¿Formación aquí? Pues vamos a prever. No vamos a estar siempre respondiendo a lo que nos pase, sino que vamos a intentar ser proactivos. Y yo creo que eso, recogiendo lo que se ha dicho, tiene que ser compartido. Y compartido a ese nivel, porque me falta en empresas que muchas veces no tienen ni siquiera representantes, con lo cual, ¿cómo vamos a intentar hacer este control?
Me parece importante en estas nuevas formas de participación prever cambios legislativos positivos como se han producido. Por ejemplo, es verdad que la reforma laboral está eliminando o está paliando esa temporalidad. Me parece un acierto, siempre se le exige un poco más, ¿no?, a la legislación. Me parece un acierto la regulación de las empresas multiservicios, porque realmente la subcontratación, lo sabéis mejor que yo, es un foco de precariedad, con lo cual ese pequeño paso en la aplicación del convenio colectivo a las empresas multiservicios me parece un paso, pues si en ese convenio que se les va a aplicar se prevé cómo se va a cambiar esa forma de producción, me parece un avance. Comparto también lo que se ha dicho respecto a las cooperativas. Firme defensora de las cooperativas de trabajo asociado. Creo que es el ejemplo máximo de cómo las personas trabajadoras pueden ocupar también ese papel. Pero no puedo pasar por alto los riesgos que conlleva su mala utilización. Y hemos estado viendo falsas cooperativas de trabajo asociado, que pervierte a un extremo el sistema, desde que podía ser la solución para muchos sectores que han estado en peligro, cómo sacar a falsos autónomos a través de cooperativas, que lo hemos visto en los riders, cómo se puede pervertir totalmente el sistema y convertir la cooperativa de trabajo asociado en lo que nunca debería ser. Con lo cual, cooperativas de trabajo asociado, pero de las verdaderas, de las personas que realmente crean en ese modelo. Y por último, para concluir, y esto es extrajurídico, pero no quiero pasarlo por alto, creo que también la participación se tiene que hacer a nivel de ciudadanía, porque si no, no sería posible. Y en esa participación creo que es necesario sensibilizar, que también se habló ayer con el cambio climático, bien, pero también sensibilizar en cómo es posible que haya esas diferencias salariales entre personas trabajadoras y los CEOs. No es posible. Sensibilizar en el valor del trabajo que se realiza. Y esto que queda como eslogan, que es muy bonito, pero es verdad, la dignificación de todos los trabajos. Con lo cual, creo que la desigualdad social tiene un componente monetario, pero también tiene un componente social de valor que tiene el trabajo. Con lo cual yo creo que una forma de participar también tiene que ser la sensibilización y la dignificación de trabajos que se hacen, que yo los mencioné así como de pasada, los trabajos invisibles que ayudan y que al final parece que ni siquiera es un trabajo. Con lo cual, para concluir, creo que estoy en tiempo, ¿no? Bien. Para concluir, la desigualdad social se corrige con participación. Las causas de la desigualdad social muchas veces son las mismas que coinciden en la falta de participación, y la solución tiene que estar en el control democrático de las grandes, de las pequeñas y de la sociedad trabajadora en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enar. Muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Me escucha? No. ¿Sí? Más o menos. Hola, buenos días. Perdón. Muy buenas a todos. Agradecer a los tres ponentes, tanto a Roberto Uriarte, a Mónica y a Enar Álvarez. Bueno, mi nombre es Aarón García, llevo Juventud, Nuevas Realidades Laborales y Políticas LGTBI en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Andalucía. Y la verdad que me ha resultado muy interesante la intervención de Enar en la parte de las industrias 4.0,
sobre todo por las nuevas realidades productivas y cómo hay que conocer los algoritmos, tanto sus virtudes como sus defectos, para poder mejorarlos. También la importancia de esa democratización dentro de las empresas, sobre todo dentro de esa España olvidada, volviendo a hacer referencia a la compañera Enar. Y luego, por otro lado, la verdad que también se ha comentado pues, lo que ganan los grandes ejecutivos y ejecutivas CEOs, y ahí hay una brecha salarial brutal, pero sí es cierto que lo que son las pequeñas y medianas empresas, a lo mejor esos beneficios son menores. Y entonces, pues la pregunta ahí sería, pues, ¿cómo podemos llegar a esas pequeñas y medianas empresas a la hora de buscar esta cogobernanza, en busca de esa democratización real? Por otro lado, también la visibilidad que está dentro de estas empresas y la repercusión que tiene dentro de las pymes. Y finalmente, desde el punto de vista sindical, cómo nosotras y nosotros, desde Comisiones Obreras, podemos formar e informar primero a nuestra representación legal de los trabajadores, a los delegados, a las secciones sindicales, y sobre todo para que ellos sean capaces de hablar con sus compañeros y compañeras del trabajo en la importancia de esa real democratización dentro de las empresas y participación por una mejora dentro de sus puestos de trabajo y lógicamente, para que las empresas sigan funcionando y yendo adelante. Muchas gracias. Vale. ¿Contestamos? Yo me gustaría... Hacemos, No tienen que contestar. hacemos varias y luego contestamos todas juntas, si os parece, o preferís ir contestando. Continúa. ¿Sí? Me gustaría oír hablar de la economía de las plataformas, porque creo que suponen una vuelta de tuerca más a la situación que habéis expuesto ahí y que no está suficientemente expuesta en todo esto. Digo una vuelta más porque, siguiendo la exposición de Uriarte, se está dando por descontado desde hace mucho que el empresario es un benefactor, que el empresario reparte trabajo y que el empresario debe obtener un beneficio del riesgo, pero la empresa se está externalizando en todas sus cuestiones y resulta que con las plataformas ha externalizado también el riesgo y que lo que son trabajadores por cuenta ajena se convierten en Uber, por ejemplo, en Globo, se convierten en socios y asumen ellos el riesgo, pero no el beneficio. Y esto nos está llevando a una situación en la que ya no solo hay desigualdad y precariedad, es que hay subordinación y vasallaje feudal por parte de los trabajadores con respecto a sus empresas. Y con eso me gustaría también alguna alusión a lo que dijo ayer Unai, esa doble pregunta: ¿para qué y para quién trabajamos? Si estamos trabajando para el empresario o estamos trabajando para nosotros, con nuestra propia cabeza, pensando en nuestro propio futuro. Eso en cuanto al para quién. Y el para qué también me parece que plantea cuestiones éticas que sería interesante tratar. Por ejemplo, si lo que estamos haciendo son unas fragatas para Arabia Saudí, yo creo que eso es una cosa que se tiene que plantear desde los elementos de cogestión, como decís, o de lo que sea, y se tiene que tratar de reducir una situación en la que el trabajador simplemente es concebido como un mandado. He sido muy sintético, yo podría extenderme mucho más, pero quiero que vosotros respondáis. Una última pregunta. Tengo 3 solicitadas, no sé si da tiempo. Es mucho. Yo creo que una tercera y... Vale, solo 3 preguntas. La primera. Todas juntas. A ver. Margen, pero son rápidas. La primera, en una coyuntura donde al final cuesta incluso negociar cuestiones tan básicas como el cumplimiento de los salarios y donde directamente el comité de empresa o los delegados de personal no actúan como órganos de cogobierno, sino como órganos de confrontación en la relación capital-trabajo, ¿qué vamos a esperar del proceso de cogobernación si la otra parte, la patronal,
no tiene ni interés ni voluntad de cogobernar. Esa es la primera. La segunda, ¿cómo vamos a esperar también que el propio Estado desde el cual genera los miembros de las directivas de esas grandes empresas, se ha puesto Iberdrola, pero se puede poner toda la lista de productoras y distribuidoras eléctricas, cómo vamos a esperar que también desde ahí se lleve a cabo un proceso de cogobierno o de democratización de las empresas? Y la última, si ya directamente se está reconociendo que la parte del capital hoy en día casi ni siquiera pone el riesgo y el capital prácticamente es una entelequia donde fondos buitre, donde diferentes fondos de inversión, donde diferentes conglomerados ponen dinero, compran o absorben a otras empresas y manejan en abstracto las empresas, sin que haya una persona individual que tenga un riesgo en ese discurso tradicional? ¿Para qué en la época en la que estamos hace falta la parte del capital si ya prácticamente los que gestionan las empresas son gestores puestos por esas personas y casi que trabajadores, aunque sean de alta dirección? Gracias. ¿Quieres empezar tú ya que es la Sí, última? estaba precisamente mirando, gracias por la pregunta, ¿no? Las pymes que hay ahora mismo, uy, ahora se me va el teléfono, estaba mirando ahora mismo en abril, pues efectivamente pymes con asalariados en España 1.325.000. Claro, nosotros sabemos que el tejido empresarial de este país es un tejido de pymes, incluso de micropymes, porque realmente entre un asalariado y 10 es el grueso. Y efectivamente esto pues, puede ser inicialmente un problema, pero no lo veo tanto. ¿En qué sentido lo digo? Efectivamente, en las grandes empresas, es lo que hemos comentado, ¿no? Es bastante fácil hacerlo, a pesar de esas resistencias que comentaba también la última persona que ha intervenido. Y esto se tiene que hacer con una ley. Yo ahí realmente creo que es muy valiente la apuesta de la ministra vicepresidenta Yolanda Díaz, porque es la manera, es como se hizo en Alemania, como se hace en Suecia, como se hace en Francia. Efectivamente, los empresarios no van a tener ningún interés, ninguno. Entonces, tiene que haber una ley que establezca efectivamente este cambio del modelo empresarial. Se habla mucho de la reforma laboral. ¿Para cuándo la reforma del gobierno de las empresas? Que es mucho más importante. O sea, estamos aquí todo el día con reformas laborales como que el problema de que la economía vaya bien o mal es de los trabajadores. No, aquí el problema es de los que gobiernan las empresas también, ¿no? Entonces hay que darle una vuelta al gobierno de las empresas y desde luego es fundamental este tema que estamos tratando hoy. En las pymes, bueno, se puede ir haciendo cosas. O sea, desde luego, no en todas, porque tenemos el principal problema de que muchas de ellas no tienen consejo de administración. Entonces, si no hay consejo de administración ya es difícil. En Francia, en los consejos de administración de las pequeñas empresas se exigía 2 o 3 personas en el consejo y ahora inclusive Macron lo incrementó, me parece, a 5 o 7. O sea que cuando hay consejos de administración se puede incluir incluso en la propia ley. ¿Qué pasa cuando no hay consejos de administración? Porque es verdad que a veces pues, no hay consejos de administración. A lo mejor pues hay un modelo de dos personas que toman decisiones o 3. O, bueno. En este caso pues, está el comité de empresa y entonces en los comités de empresa pues, hay que ampliar el número de funciones. Tiene que estar incluido la vigilancia y la supervisión, por ejemplo. La información muchísimo más detallada de temas sensibles que a veces se resisten a informar, como cuestiones de diferencias salariales, por ejemplo. O sea, tiene que mejorar el control, como digo, la supervisión, incluso tomar decisiones, o sea, que se incorpore también la toma de decisiones, participación en toma de determinadas decisiones, no de todas. O sea, yo creo que hay que ir dando pasitos. Y hay algunos pequeños mecanismos. También están los comités de salud, o a veces hay comités también de fábrica. Bueno, pues en todos estos órganos que hay en pequeñas empresas, pero sobre todo el comité de empresa, ahí se puede ya tomar algún tipo de medida en la que haya algún tipo de participación
de los trabajadores en la gestión y realmente, además yo veo que a veces va a haber resistencia porque sean empresas familiares y realmente digan, bueno, estos cómo van a estar aquí, pero yo lo que veo también del tejido empresarial de este país es que precisamente las pequeñas empresas son las que más trabajo generan y las que les cuesta más despedir. O sea, cuando despiden gente es que no les queda otra. O sea, realmente muchas veces. O sea, vemos pequeñas empresas que realmente hay ya una relación hasta personal y que cuando tienen que despedir a un trabajador, estoy pues, pensando en una peluquería, les cuesta mucho porque realmente tiene que ir mal la cosa. O sea, cuando no venden productos y servicios es cuando despiden. Pero no te creas que despiden, no es como en las grandes, ¿no? Hay una relación ahí muy personal y directa que al final, podríamos también, a lo mejor incluso lo aceptaban de mejor gana que los de las grandes empresas, esa participación en los órganos que se puedan tener. Y bueno, eso evidentemente también es un problema de este país, el tamaño de las empresas, que sabemos, pero bueno, también es un tema que, bueno, precisamente con este modelo de codecisión, si se implementa en este país, vamos a ver también que a lo mejor cambian muchas cosas, porque a veces se van a tomar decisiones que mejoran precisamente la productividad de las empresas y muchas veces esa productividad viene muy condicionada por el pequeño tamaño, porque cuesta más internacionalizarse, cuesta más exportar, cuesta más muchas cosas y a veces hay pequeñas empresas pues, que son más reacias, pero a lo mejor si están los trabajadores, pues la cosa funciona de otra manera y podemos incluso incrementar tamaño de empresa, o sea que puede tener hasta ventaja para eso. Y bueno, yo no sé si intervenir más porque lo de las plataformas es que estoy completamente de acuerdo. Realmente yo creo que ahora mismo efectivamente son los falsos autónomos que se llaman, los trabajadores realmente son trabajadores asalariados. O sea, se les dice de forma eufemística falso autónomo, pero efectivamente bueno, pues son personas que asumen además riesgo y no participan en beneficios y bueno, pues esto tendríamos también que ver de qué manera se regula porque al final aquí esto sí que no es una situación de reparto de riesgos y de beneficios en función de esos riesgos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues efectivamente es un tema que preocupa. Y bueno, yo no sé si lo de Navantia, pues yo creo ahora en Navantia sí participan precisamente los trabajadores y bueno, yo creo que la dimensión social que va a aportar el trabajador es importante y bueno, pues efectivamente a veces pues hay que tomar decisiones pues en función de para qué se fabrican cosas y ahí también los trabajadores, yo confío más en los trabajadores muchas veces que por supuesto, en algunos que toman decisiones que no tienen esa sensibilidad social o medioambiental o bueno, de cumplimiento de derechos humanos que se tiene desde la parte de los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, no sé, yo creo que esto del cumplimiento que decía, pues que es complicado que vayan a asumir esto los empleadores, yo creo que tiene que ser a través de leyes, efectivamente, ya lo he dicho al principio. Y, bueno, pues precisamente yo creo que eso es lo que más o menos hemos comentado, ¿no? O sea, yo creo que esa resistencia de las empresas a estos modelos va a haberlas, yo creo que va a ser muy duro, pero yo creo que hay que ser valientes y hay que avanzar. Y además hay que poner sobre la mesa argumentos de experiencias de éxito en los países de nuestro entorno. O sea, no es algo trasnochado. Y entonces, bueno, pues porque los empleadores, efectivamente, la patronal, la COE, va a mostrarse muy en contra. Vamos, entonces esto tiene que ser una ley y, bueno, pues luego hay que cumplir las leyes. Y efectivamente es que la regulación, ya lo dije yo al principio, es una manera de avanzar en la democratización de la economía. No la única, pero es fundamental. Hay que regular. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Respecto a la industria 4.0, es verdad que parece iniciarse una tendencia que, como todos son nombres, quedan muy bonitos, que es industria 5.0. Es aquella industria que es la evolución de la 4.0, pero centrada en las personas. Queda muy bien, pero no sé en qué se traduce en la vida real, salvo en el eslogan de esta industria 5.0. A mí me preocupan profundamente los algoritmos porque
En primer lugar, creo que no nos estamos enterando de cuándo nos están aplicando algoritmos, decisiones automatizadas y predictivas. Creo que se van a empezar o se están empezando a utilizar como forma fácil de gestionar el trabajo. Además, que es una forma fácil y presuntamente objetiva, porque como me lo ha dicho mi programa, entonces todo perfecto. Yo no he tomado la decisión, no es subjetiva mía, sino que yo he metido los datos. La persona que aplica ese programa puede que no sepa cómo funciona. La persona que ha diseñado el programa, si realmente es el aprendizaje profundo, puede no saber ni siquiera cómo toma las decisiones. ¿Y qué sucede al final? Y esto me da la sensación de estarlo repitiendo siempre como un mantra, que al final lo que hace el algoritmo es aprender de la realidad y la realidad no es justa ni es igualitaria, con lo cual amplifica lo que ya tenemos. Y como amplifica lo que ya tenemos, no va a mejorar lo que ya tenemos, simplemente lo va a replicar y amplificar. Y si se convierte en una forma fácil de gestionar la mano de obra, vamos a tenerlo en cada centro de trabajo. Por tanto, lo de gobernar el algoritmo significa que me informe de cuándo lo están aplicando, en mi deseo, en mi petición, que acuerden utilizarlo o no acuerden utilizarlo, es decir, que se prohíba su utilización, y si se utiliza, que los representantes de las personas trabajadoras controlen, que sepan cuáles son los datos de entrada, que sepan cómo se ha aprobado, de forma transparente y entendible. No que me digan el código, que me da igual, sino que me expliquen cómo es las pruebas, cómo se ha utilizado, cuál es la finalidad y cuál es el resultado, para que viendo el resultado vea si está causando algún perjuicio. Me preocupa la España olvidada, porque la sensación que tenemos, venir de donde yo vengo, es que al final nos están de nuevo extrayendo recursos y no se está creando empleo. Con lo cual, al final nos están postergando o se están postergando a tantos territorios dentro de España que va a generar todo lo que ayer estabais comentando de esa movilización y esa reacción, porque están quedando olvidados, estamos quedando olvidados. Me preocupa la economía de las plataformas en dos sentidos también. Me preocupa la economía de las plataformas física, voy a utilizar Uber o Rider, me da igual. ¿Por qué? Porque las formas de trabajar las estamos copiando y entonces ahora ya solo nos interesa que sea todo al minuto, que no pueda estar en ningún momento parado, tiene que ser la máxima productividad en el menor tiempo. Esa valoración a través de algoritmos lo estamos copiando, con lo cual me preocupa por ese lado. También, por supuesto, los falsos autónomos, pero también cómo copiamos esas condiciones de trabajo de explotación. Y me preocupa también las plataformas que no vemos. La digitalización del trabajo, que muchas veces al final lo que yo hago es en mi casa conectarme a la pantalla, hacer algo a través de la pantalla que no queda reflejado en ningún sitio. Soy trabajadora, por supuesto, pero ¿cómo llegáis a mí? ¿Dónde estoy? No va a ser posible llegar a mí porque no sabéis que soy trabajadora. Entonces me preocupa esa invisibilización del trabajo digital a través de plataformas que ni siquiera se percibe. Y contestando a la última pregunta, y esto puede quedar así un poco ingenuo, sí creo, en la línea con lo que decía Mónica, sí creo que en las pequeñas empresas apostar por una previsión en la negociación colectiva, que ya sé que es muy difícil porque a lo mejor lo que interesa es en el momento inmediato de salarios y jornada, pero en la negociación colectiva sectorial prever qué va a pasar le interesa profundamente a la pequeña empresa que tiene que sobrevivir también, con lo cual saber qué va a pasar y saber cómo puedo afrontar esos cambios sí me va a interesar. Nos interesa a las dos partes, con lo cual convencer de esto, concienciar, sensibilizar de esto, creo que también es un esfuerzo que es bueno para ambas partes. Muy bien, yo de algunas de las preguntas que se han hecho intentando agrupar todas,
Sí me gustaría decir algo que creo que no va a ser muy popular y no va a gustar mucho, pero los derechos no se regalan ni son gratis. Quiero decir, los derechos tienen una contraparte. Y si hablamos de democracia y de ganar derechos para los trabajadores en la empresa, tenemos que estar hablando de que los derechos, al menos en la perspectiva de la izquierda, al menos en la perspectiva del Estado social, no en la del Estado liberal, los derechos conllevan responsabilidades. Y asumir derechos y plantear, digamos, un modelo de democracia económica supone estar dispuesto a corresponsabilizarse de la empresa. Es decir, esto supone sacrificios y supone obligaciones, no son derechos sin responsabilidad. Entonces, si tenemos un criterio, digamos, va de retro capital, va de retro empresario genéricamente, entonces la obligación o la forma, digamos, de plantear la estrategia sindical tiene que ser la de un sindicalismo conflictual, en la cual mantenemos la forma de participación en la empresa a través, ad extra, digamos, a través de la negociación colectiva, desde fuera, con choque contra quien gestiona la empresa, que se supone que es el enemigo a batir, o optamos por la participación a la interna, pero si optamos por la participación a la interna y por participar en el gobierno de la empresa, entonces esos derechos sin duda conllevan corresponsabilización. Y en un Estado social eso significa que las personas que adquieren esos derechos de participación tienen que empezar a actuar de acuerdo a no solo su interés particular, sino también el interés de la empresa y, estamos en un Estado social, el interés general. Con lo cual tienen que aplicar criterios digamos, de no simplemente excluir la idea de la empresa o considerar un enemigo a la empresa o considerar un enemigo al capital y entender que es posible compatibilizar, como intenta hacer un Estado que se define como social y democrático de derecho y no como un Estado liberal de derecho, intenta compatibilizar el interés particular con el interés general, con el bien común. Y esto es lo que plantea la economía del bien común y esto es como plantean muchas de las empresas que se han mencionado aquí. Empresas cooperativas en las cuales los trabajadores se corresponsabilizan, pero también otras muchas empresas, y antes decíamos que el modelo de éxito, digamos, de algunas empresas en régimen de codecisión, como sucede en Alemania y demás, consiste básicamente en que tanto los empresarios como los trabajadores en el Consejo, es decir, en la dirección, en la adopción de decisiones, básicamente lo que hacen es cambiar de actitud, asumir mayores responsabilidades y actuar de una forma menos suicida en el tráfico mercantil, en el tráfico empresarial. Es decir, lo que hacen es básicamente excluir aquellas decisiones que podían intentar hacer valer y que son decisiones de alto riesgo y que son decisiones, por decirlo así, tipo pelotazo, en lo cual alguien puede ir al suicidio, excluir las decisiones más graves, las de echar a partes importantes de los trabajadores e intentar buscar soluciones de compromiso. Y eso supone muchas veces lo que se hace en el ámbito de las cooperativas o se hace en empresas con democracia, con formas de codecisión. Sí, igual apagamos esto, que es que yo creo que está interfiriendo. Sí, no sé si ahora se oye bien, ¿no? Entonces, en muchas empresas cooperativas muchas veces lo que se hace es yo gano 100, quiero ganar 110, pero la empresa está pasando una situación determinada, entonces voy a renunciar a ganar 110, voy a seguir ganando 100, pero los 10 añadidos me los va a dar en acciones de la propia empresa y de esa forma la empresa no se descapitaliza y puede pasar ese momento de crisis. Entonces, la opción de la democracia industrial, la opción de la democracia en la empresa, no pensemos que es una opción gratis. En esta vida no hay derechos gratuitos. Como nos enseña el feminismo, si tiene elecciones para las mujeres y tiene elecciones para los hombres. Es decir, no se puede prosperar sin corresponsabilización. Y esto es un modelo de corresponsabilización en la cual no se puede seguir actuando de una forma en la que el trabajador busque exclusivamente su interés particular, igual que el empresario tampoco puede hacerlo. Esto exige, de alguna forma, asumir mentalmente la idea del Estado social y democrático de derecho, la idea de la economía del bien común y asumir que en la relación económica de la empresa uno actúa, por una parte, a favor de su interés particular, como es lógico, pero compatibilizándolo con el interés de la empresa y con el interés general. Esto requiere un cambio cultural. La otra opción sindical es la opción del capitalismo, del sindicalismo conflictivo o meramente conflictivo, que no desea participar en la gestión de la empresa, sino simplemente desea condicionarla desde fuera. Pero sopa sin sorber no puede ser. Por desgracia, esto quiero que ya sé que no va a ser muy popular decirlo, pero hay que decirlo también. No hay derechos sin obligaciones y sin corresponsabilización.
Gracias. Bueno, pues muchas gracias por este debate tan interesante, por vuestras brillantes intervenciones. Gracias porque nos invitan a reflexionar y nos orientan en nuestro trabajo y acción sindical. Y como decía al comienzo, esperamos que la reforma anunciada por la vicepresidenta llegue a buen puerto, porque eso significará que avanzamos hacia una sociedad más democrática e igualitaria. Muchas gracias. Gracias.